Desde 1791, en que se aprobó la primera Constitución francesa, creadora de un régimen de monarquía parlamentaria, a 1814, en que puede considerarse concluido el Imperio napoleónico, la experiencia constitucional europea fue sumamente nutrida y estuvo fundamentalmente protagonizada por los gobiernos franceses. La revolución en Francia consumió constituciones a un ritmo acelerado. En tanto, la conquista de territorios limítrofes, vecinos a Francia, condujo a la creación de repúblicas, primero, y de reinos, después, sometidos, en definitiva, a la autoridad política del momento en Francia. En ambos casos, tanto si se trata de repúblicas como si son reinos, la organización política fue definida en una constitución, y por esta razón hay un gran número de constituciones en este cuarto de siglo elaboradas en Francia. Fuera de estas iniciativas, la única constitución que cabe destacar, porque es una constitución revolucionaria, creadora de una monarquía parlamentaria, es la Constitución española de Cádiz de 1812. Al final del Imperio napoleónico, Europa se encuentra en una situación de reconstrucción y al mismo tiempo de renovación política. Reconstrucción política con la vuelta al trono de muchos príncipes que habían sido despojados por los revolucionarios franceses, por los acontecimientos de la Revolución. Y en esta situación, los príncipes que habían sido absolutos se encontraron ante la alternativa de qué hacer frente a ese modelo político que representa el constitucionalismo. Es decir, cómo definir los términos de las nuevas relaciones políticas en sus respectivos estados. Cierto número de reyes, especialmente aquellos que se encontraban en situaciones más delicadas políticamente, como es el caso de los Borbones en Francia, que regresaban al país después de un cuarto de siglo, o simplemente por tener ideas más avanzadas, hay una serie de príncipes que consideran oportuno modernizar el sistema político que había estado vigente en sus reinos hasta la explosión revolucionaria. Y el sentido de esta modernización se manifiesta, por una parte, en una delegación de poder por parte de los príncipes, y por otra en la creación de unas instituciones representativas cuyo papel político va a ser estrechamente limitado dentro de un texto de perfil constitucional, pero que no tendrá el nombre de Constitución. Este texto constitucional será conocido con el nombre de Carta, para diferenciarse de las constituciones revolucionarias, aunque la diferencia sea mínima, puesto que la primera de estas cartas, la que dio Luis XVIII a Francia, se adjetivaba como Carta Constitucional. Pero más allá de la diferencia de nombre, hay una diferencia esencial en cuanto a su elaboración.
las constituciones, por lo menos las constituciones revolucionarias, habían sido elaboradas por asambleas representativas a través de un debate de una cierta detención y habían necesitado la aprobación de esta asamblea antes de su promulgación. Mientras que ahora la Carta es un texto que se elabora en un gabinete y que se conoce en el momento de su promulgación, en el momento de su aplicación. Por esta razón se hablará, la doctrina, la teoría política hablará de cartas otorgadas. Viendo en el otorgamiento, en este acto gracioso del príncipe que da a su pueblo un texto constitucional que limita sus poderes y que crea instituciones representativas, el hecho fundamental para la definición de la Carta. Pero es evidente que si la Carta es un modelo de sistema político, es porque en ella, además de su origen, existen elementos que permiten distinguirlas de los modelos alternativos, de la monarquía parlamentaria, que ya se había experimentado, y de la monarquía constitucional, que vendría posteriormente. La naturaleza del sistema político definido en la Carta tiene peculiaridades propias que lo diferencian radicalmente de cualquier otro modelo. Y por esta razón lo estamos presentando ahora como una forma específica de organización política. En la Carta, curiosamente, no nace cuando surge el primer texto que se llama Carta. Lo que es un régimen de carta, un sistema político de carta, se produce por primera vez en Francia en la llamada Constitución de 1799. La Constitución de 1799 fue otorgada por Napoleón, no fue elaborada por una asamblea y, por supuesto, tiene las características de autoridad que caracterizan este régimen de carta, como luego tendremos que ver. La Carta es un sistema político, es un modelo político que va a aplicarse en diferentes épocas y países. En unos, la experiencia que dio nombre al sistema es el caso francés, la Carta Constitucional dada por Luis XVIII. Y el ejemplo de Luis XVIII fue seguido por otros países, algunos estados alemanes que dieron cartas o constituciones, pero que tenían las características fundamentales del sistema político de carta. El Estatuto Real, que fue la Constitución española en 1834, es decir, este texto es una carta otorgada porque tiene tanto las características de la concesión graciosa como las características políticas que luego vamos a analizar como definitorias del régimen de carta. E incluso la Constitución francesa de 1852, fue elaborada por Luis Bonaparte, el posterior Napoleón III, a pesar de sus apariencias, encubre un régimen de carta. En cambio, tenemos en Europa el caso de un texto que se autodenomina a sí mismo como carta, es la Carta Portuguesa de 1826, que leída, analizado en su contenido, realmente no se corresponde con
el modelo de lo que denominamos o conocemos como régimen de carta. ¿Qué es entonces lo que define, aparte de su promulgación, qué es lo que define la Carta? La Carta es un sistema político propio. Es un sistema político propio en el cual nos encontramos con una serie de elementos diferenciadores frente a los modelos alternativos. En el caso francés, la Carta recupera, porque así lo aconsejan las circunstancias del país, recupera toda una serie de principios contenidos en la Revolución Francesa y que proceden de las declaraciones de derechos del hombre. En la Carta de 1814 se recogen los derechos fundamentales de esta declaración. Libertad, y se mencionan expresamente la libertad personal, la libertad religiosa y la libertad de prensa. Igualdad, y se mencionan expresamente la igualdad ante la ley, ante la contribución y ante el empleo público, es decir, la posibilidad de acceder a los empleos públicos simplemente en función del mérito y no en función de ninguna otra circunstancia. Y, en tercer lugar, el reconocimiento de la inviolabilidad de la propiedad privada. En otras cartas, por ejemplo, en el Estatuto Real, en la Carta Española de 1834, no hay ninguna mención a los derechos. Por lo tanto, no es la declaración de los derechos, no es la presencia o no de una declaración de derechos lo que define una carta. Lo que sí la define es el aparato político que configura o que constituye. En efecto, la Carta considera necesario, y esto es una concesión, esto es una forma de modernización política, considera necesario que el país cuente con un aparato político definido, determinado, representativo, que se organizará, y esto es un elemento característico, se organizará en forma de dos cámaras distintas por su composición, aunque no propiamente por sus funciones, puesto que las dos cámaras van a ser consideradas como órganos colegisladores. La introducción de dos cámaras responde en este momento a una preocupación claramente conservadora. Es una precaución. Dos cámaras implican un proceso legislativo más lento. Los proyectos de ley tienen que ser aprobados en una primera cámara y luego en la segunda, y esto da mayores oportunidades de contener y de evitar posiciones radicales. Por otra parte, las dos cámaras son distintas por su composición. Una cámara es más moderada que la otra y podía pensarse que la cámara más moderada podría servir de contención a la cámara más radical. La Carta de 1814 introduce en Francia unas condiciones muy características de este moderantismo o de este conservadurismo. Para ser elector, lo mismo que en la monarquía, en la Constitución del 91, pero de una forma más acentuada, se requieren unas condiciones de edad y de patrimonio realmente muy exigentes. Solo pueden ser electores quienes tengan 30 años y quienes paguen 300 francos de contribución directa. De esta forma, el censo electoral queda extraordinariamente reducido. Es una pequeñísima parte, inferior al 1% de la población. Además, para ser diputado aún se requieren condiciones más exigentes.
no se podrá ser diputado con menos de 40 años y no se podrá ser diputado si no se paga 1.000 francos, es decir, más de 3 veces la contribución que pagan los electores. Las cifras son irrelevantes, lo que es significativo es el hecho de el establecimiento de un régimen censitario, de un sistema electoral censitario que reserva a un sector, a un pequeño sector de la población, el sector rico de la población, la capacidad de elegir a los representantes. Y en segundo lugar, la segunda cámara, la Cámara de los Pares, es aún más selectiva. Sus individuos son nombrados por el rey. Pueden ser vitalicios e incluso hereditarios. Y pueden ser elegidos en número ilimitado. Es decir, en el caso imprevisible de que el Senado, de que la Cámara de los Pares se convirtiese en una Cámara demasiado avanzada políticamente, la Corona tendría la posibilidad de modificar su composición política, incorporando en ella nuevas hornadas de pares, es decir, y lo mismo que sucede con la Constitución, con la Carta de 1814, ocurre en España en el Estatuto Real con las condiciones. Las condiciones son distintas, las circunstancias, pero el espíritu, la idea es exactamente la misma. 30 años para ser procurador, pagar 12.000 reales de renta, y en tanto los próceres son nombrados por el rey, excepto los grandes de España, que son próceres por derecho propio. Una representación de títulos de Castilla, los obispos y arzobispos, y también un número ilimitado de representantes. La introducción en España de una opción especial para los individuos que, sin alcanzar las condiciones económicas necesarias para ser elegidos representantes o para ser electores, refleja una evolución, refleja una mayor apertura. Serán los individuos conocidos como capacidades, es decir, los individuos que tienen títulos académicos superiores podrán ser electores aunque sus contribuciones o sus rentas sean menores de las exigidas para el resto de los individuos. Es decir, un sistema, por lo tanto, de representación extraordinariamente selectivo, en el cual solo participa una parte minúscula de la población. En segundo lugar, un régimen bicameral, del cual se supone que la segunda Cámara podrá ejercer un derecho, un control riguroso sobre las iniciativas, veremos luego lo que esto significa o lo que cabe entender por iniciativas según el texto del modelo de carta de la Cámara del estamento de la Cámara Baja. De forma que el rey no tenga que acudir, no tenga que utilizar algo que aparece como un poder, pero que en el fondo es un auténtico regalo envenenado. Es el veto. El veto, el ejercicio del veto es una medida muy eficaz políticamente, pero que desprestigia socialmente, desprestigia a quien lo ejerce y sobre todo a quien lo ejerce de una manera sistemática. Luis XVI, cuando empezó a aplicar sus derechos constitucionales y a vetar los decretos de la Asamblea, pasó a ser conocido inmediatamente en Francia como Monsieur Veto. Un sistema bicameral con una Cámara alta de los sectores más conservadores de la población elegidos por el rey puede aparecer como un mecanismo alternativo que libere a la corona
de incurrir en esta imagen que desprestigia su figura. Ahora bien, más significativo o tan significativo como el sistema de la representación y de la participación de los ciudadanos en la vida política es el hecho de la definición de la naturaleza del sistema político, de su funcionamiento, del proceso político. El aspecto más relevante es, en este caso, la forma en que las cámaras intervienen en el proceso legislativo. El proceso legislativo pasa por una serie de etapas, hoy perfectamente definidas, que son fundamentalmente las siguientes. La iniciativa, es decir, la presentación de un proyecto de ley. El debate, la discusión en el Parlamento, en una o en dos cámaras. A continuación, en esta discusión, la presentación o no de enmiendas que rectifican el proyecto de ley. La votación por parte de la Cámara y, finalmente, la promulgación por parte del Rey. Bien, en este proceso, la lectura de las cartas constitucionales que responden a este modelo nos ofrecen la siguiente particularidad. Los dos momentos, las dos posibilidades que en ese proceso legislativo tienen las cámaras de intervenir en el desarrollo legislativo son la iniciativa legal, es decir, la presentación de proyectos de ley, o de proposiciones de ley más exactamente, y la posibilidad de enmendar los proyectos de ley que vienen del gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que dicen las cartas a este respecto? Curiosamente, todas las cartas, sin excepción, y este es el elemento que las caracteriza como modelo político, prohíben, impiden que el Parlamento, cualquiera que sea su nombre, que el Parlamento pueda ejercer la iniciativa legal, es decir, pueda proponer leyes, o que el Parlamento pueda enmendar las leyes propuestas por el Gobierno. En estas condiciones está claro que el Parlamento, su única posibilidad de oponerse a la voluntad política del Gobierno es rechazar la totalidad de un proyecto de ley. Fuera de esto no tiene ninguna alternativa. No puede colaborar, puesto que ni propone ni enmienda. ¿Qué dicen los textos? El texto de 1814, los que estamos contemplando como los que nos interesan más, el texto de 1814 dice: el rey propone la ley. Y la única posibilidad que tienen las cámaras es la de suplicar al rey que proponga un proyecto de ley, que les proponga a las propias cámaras un proyecto de ley. Pero no hay ninguna vía, no hay ningún procedimiento para que el rey acepte esta proposición. Segundo, no hay enmiendas que no hayan sido propuestas o consentidas por el rey. Es decir, es posible que haya enmiendas, de hecho las actas no revelan las enmiendas, pero estas enmiendas han sido negociadas previamente con el Gobierno. Lo mismo, variando las palabras, encontramos en el Estatuto Real. No hay iniciativa legal, no se puede discutir ningún asunto que no se haya sometido expresamente a su examen en virtud de un decreto real, dice el artículo 31.
Y la única iniciativa que se deja a las cámaras es la facultad de elevar peticiones al rey. No hace falta decir que este es un sistema sumamente insatisfactorio para la opinión pública, puesto que la opinión pública se encuentra con una apariencia política. Hay unas cámaras, como en la época de las monarquías parlamentarias, hay unas elecciones, hay unos representantes, pero en realidad la única posibilidad de acción política es realmente la petición al rey para que la opinión pública sepa, a través de lo que se dice en el Parlamento, y oiga determinadas reivindicaciones políticas que no podría oír si las tuviese que conocer a través de los medios públicos de comunicación. La inmunidad parlamentaria es lo que permite que se haga publicidad política. En estas condiciones no es difícil apreciar que el régimen de Carta no fuese una solución política para los problemas de los países.